El palacio ya estaba envuelto en la oscuridad. En medio de una habitación espaciosa y bien iluminada, una muchacha de pelo oscuro estaba tumbada en una amplia cama. El hombre le preguntó por qué no había comido aún, pero no obtuvo respuesta. En lugar de eso, la chica se levantó y le suplicó que la dejara marchar. El hombre era el jefe del imperio de una familia noble y un futuro líder militar, pero había secuestrado a la niña y la había tratado con una extraña hospitalidad. Noah se colocó junto a ella con un plato y le tendió una cuchara para alimentarla, y después de escuchar la súplica de libertad de la muchacha, no entendía por qué tenía que hacerlo. No era la primera vez que la niña pedía que la soltaran, pero el hombre no parecía darse cuenta de que en realidad le gustaba estar encerrada sin hacer nada en todo el día. Los engranajes de la vida giraban como de costumbre día tras día, y un día, cuando todo carecía de sentido, la niña se despertó al oír extraños sonidos. Se oían golpes en el exterior y ante sus ojos no reconoció la mano que acababa de extender. En cuanto se dio cuenta, la muchacha morena se levantó bruscamente de la cama, y alguien llamaba a la puerta, llamando a Diana. La voz seguía gritando que era una vaga sin dejar de hacer ruido. Sin entender lo que ocurría, la chica supuso que era a ella a quien llamaban. En ese mismo momento, recordó a Diana Clare, un personaje de la novela que vivía su miserable vida llena de negligencias. Lo último que recordaba era que se había quedado dormida leyendo el libro. Los golpes en la puerta cesaron durante un rato, lo que le permitió ordenar sus pensamientos. No entendía por qué soñaba con ello, porque en la vida real era una heredera. De repente se dio cuenta de que estaba durmiendo en una cama sucia. Tiró la asquerosa manta porque incluso para dormir era demasiado, y la habitación no era menos asquerosa, más bien parecía una especie de trastero. Al mismo tiempo, temblaba de frío que parecía demasiado real. Pero al momento siguiente irrumpió la criada, abriendo la puerta de par en par. Ordenó en voz alta a la perezosa que se levantara. La pelirroja le preguntó si sabía qué hora era. Pero todas sus palabras sobre llegar tarde al desayuno o intentar humillarla le sonaron a Diana a balbuceos al pensar en la realidad de lo que estaba ocurriendo. La criada no dejaba de recordarle que no era la primera vez que llegaba tarde, pero a Diana solo le molestaba porque interfería en sus pensamientos. Ordenó a la pelirroja que se callara, y para sorpresa de ésta, la miró con desdén y repitió su petición. Cruzando los brazos delante de ella, preguntó por el nombre de la criada, pero la pelirroja supuso que la chica debía de haberse golpeado la cabeza. La muchacha volvió a repetir su pregunta y la criada dijo su nombre en tono hosco. Ahora la pelirroja Vera se paró modestamente, mirando hacia otro lado, porque Diana le recordó que ella era la criada aquí, mientras que ella misma pertenecía a una familia noble. La muchacha ordenó a la mujer que conociera su lugar en tono frío, y le dijo que finalmente la llevara a una habitación normal. Todavía no sabía si era un sueño o no, pero no iba a aceptar este tipo de trato. Una vez en la espaciosa y limpia habitación, se miró en silencio en el espejo y la criada a ella. Vera se sintió avergonzada al enterarse de alguna nueva orden de su amo aquella mañana, pero la chica de pelo oscuro no entendía cuál era el problema, y le ordenó que se callara y trajera las tijeras. La pelirroja se apresuró a darle a la chica lo que quería, y Diana se dio cuenta de que todo era demasiado real, y tuvo que admitir que se había convertido en un personaje de aquel libro. Miró fríamente su asqueroso reflejo en unos harapos y comenzó a cortarse mechones de pelo. No podía creer que entre todos los personajes hubiera tenido la suerte de convertirse en una perdedora como ella. Pero le daba igual el tipo de vida que llevara la vieja Diana. Ella no iba a vivir igual. La chica se cortó mechón tras mechón y pensó que tenía que hablar con su padre. La criada cerró cuidadosamente la puerta tras de sí y prometió preparar el desayuno a la joven. Tomó aliento ante tan insólita situación. Vera se dirigió a la otra criada y se preguntó por qué no había sido informada de la nueva orden de su amo. Pero la otra criada no entendía de qué estaba hablando y se rió cuando Vera le habló de la chica que se comportaba de forma completamente diferente, y Vera la llamó señorita Diana. La pelirroja volvió a sentirse avergonzada y, de repente, una voz llegó desde detrás de ella preguntándole qué acababa de decir. Las criadas se sobresaltaron, y el almirante Clare acababa de regresar a palacio. Diana miraba ahora su nuevo look de mimbre verde, con el pelo corto a juego con el nuevo atuendo, cuando empezaron a sonar fuertes pasos.
Al momento siguiente, un hombre rubio vestido de uniforme irrumpió por la puerta. Gritó el nombre de la chica, pero enseguida se calló, con el rostro contorsionado. No entendía qué había hecho ella con su larga melena. Pero la niña le dijo tranquilamente a su padre que ese peinado sería más apropiado para alguien que es hija de un soldado condecorado. Cuando el hombre comentó que un soldado no se permitía tal lujo y que él le había enseñado a respetar la disciplina de los soldados, ella replicó que había respetado su sacrificio durante años. El almirante Winston era el padre de Diana y por alguna razón desconocida odiaba a su hija y la trataba con mucha dureza. Era hijo de un marqués y le habían dado el título de conde por sus logros en la marina. Parecía estar de mal humor, pero la muchacha estaba segura de que podría animarle. Dijo que ahora quería pasar más tiempo con él, porque era su hija, pero resultó ser muy diferente, porque al momento siguiente estaba en el granero, atada junto a un pajar. Recordaba esa mirada en sus ojos azules y helados, que su padre realmente la quería muerta en ese momento. Diana llevaba 2 días seguidos congelándose en aquel agujero y no había comido nada desde entonces. De repente, alguien la llamó y cuando abrió los ojos, vio una barra de pan delante de ella. Una criada pelirroja estaba junto a ella, sonriendo ampliamente y ofreciéndole un trozo después de que se disculpara con la señorita Vera. Pero a Diana solo le hacía gracia porque la criada se creía guay. El tono frío de la voz de la joven hizo estremecer a la criada, que dijo que Diana podría morir congelada aquí dentro. La chica de pelo oscuro la miró y le pidió que tuviera cuidado con lo que decía, porque cuando saliera de casa, la pelirroja sería la primera persona a la que perseguiría. Sus palabras asustaron aún más a la criada, y la pelirroja huyó gritando. Solo cuando Vira estuvo lo suficientemente lejos, se atrevió a gritar que Diana era una bruja, deseándole la muerte. La muchacha solo miró tras ella, observando que era ella quien no había cerrado la puerta tras de sí, mientras intentaba culpar a otra persona de sus malos modales. La chica desesperada bajó la cabeza a un lado, sabía que no duraría mucho. Pero conociendo los acontecimientos del libro, aunque consiguiera sobrevivir ahora, en el futuro sería acusada de secuestrar a su hermana y sería ejecutada con un disparo de rifle. La hermana mayor de Celine era la protagonista de esta obra, mientras que Diana no era más que un personaje vacío y sin sentido. Solo existía para reflejar el excepcional afecto del padre por la protagonista. En esta historia, Diana fue asesinada con una sola frase, y al ser consciente de sí misma en su cuerpo, la niña no quería acabar de la misma manera. De hecho, Celine había sido bien cuidada cuando supuestamente fue secuestrada, y ahora a Diana se le pasó por la cabeza que estaría bien estar en su lugar. Sabía exactamente cuándo se produciría el secuestro y cómo acabaría, así que decidió utilizar sus conocimientos para simplemente sobrevivir. Los días siguientes pasaron volando y llegó el día del secuestro de Celine. Diana se recompuso y lo planeó todo bien, e incluso consiguió salir de aquel establo. A partir de entonces, se comportó con moderación e incluso ayudó a limpiar el palacio. Pero al momento siguiente, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de alguien, y un trapo apestoso voló hacia su cara. La mujer pelirroja ordenó a la muchacha que limpiara las ventanas y, Diana, quitando aquella cosa repugnante, le recordó que antes vendría a por Vera. Pero esta vez, la criada se limitó a ignorarla, diciendo que la niña moriría antes y le ordenó que se pusiera a trabajar. Diana la odió por completo y se prometió a sí misma que llegaría hasta ella. Pero el plan en curso la obligaba a comportarse obedientemente, así que empezó a limpiar los cristales, esperando el momento oportuno para encontrarse con su hermana. Celine estaba muy guapa en la pieza, pero intentaba recordar dónde se suponía que estaba su habitación. Diana miró dentro de la habitación de al lado y se encontró con los ojos de su hermana. Celine tenía el pelo largo y rubio y estaba leyendo un libro, y parecía realmente amable y dulce. Y realmente parecía tan amable y dulce como en el cuento. La hermana le preguntó si realmente era Diana por el nuevo peinado, y la chica respondió, avergonzada, que solo estaba aquí para limpiar las ventanas. En realidad, Celine era el tesoro de la familia, y la muchacha no aceptaba ni una sola proposición de matrimonio ni siquiera mirándola. Diana comprendió por qué la llamaban la princesa del imperio, pero al mismo tiempo, ella era la protagonista de la obra. Así que por un segundo, Diana pensó que todos eran amables y misericordiosos y que ella solo debía pedirlo. Sin distraerse de su trabajo,
La chica de pelo oscuro preguntó de pasada a su hermana si podía llevarla a la fiesta de esta noche, porque ella misma nunca había estado en una. Celine se paralizó por un segundo ante la inusual petición de su hermana, pero no pudo evitar reírse. Para vergüenza de Diana, no podía creer que su hermana estuviera tan desesperada por asistir a aquel evento. Diana intentó ser amable y esperar que su hermana la dejara participar. Esto pareció divertir mucho a Celine, pero lo único que dijo fue que la fiesta era solo para las grandes ligas y que no podía llevar a su hermana. La cara de Diane se puso rígida al instante, mientras seguía escuchando a su hermana parlotear sobre el enfado de su padre y lo preocupado que estaba por ella. La chica morena se dio cuenta de que, en realidad, su hermana era un monstruo egoísta, interesado y con dos caras que solo se hacía el santo. E incluso ahora, no recordaba que Celine se hubiera preocupado nunca por el trato que recibía su hermana pequeña. De repente, Celine tuvo una idea. Tenía una sonrisa perversa en la cara. Le ofreció a su hermana su idea, una forma de llegar hasta allí, diciendo que Diana podría ser su criada allí, y al mismo tiempo se rió. Celine incluso hizo hincapié en que nadie reconocería a Diana allí, por lo que era una buena idea. Diana se lo pensó un momento y le pareció la única opción. Así que intentó sonreír sinceramente y dio las gracias a su hermana, dándose cuenta del demonio que era en realidad. Mientras cerraba la puerta tras de sí, Diana se sorprendió pensando que las cosas estaban mucho peor de lo que esperaba, no solo con su padre, sino también con Celine. La pelirroja de la criada había aparecido de la nada para señalar la falta de limpieza, pero a Diana no le importaba ahora, porque era vital atenerse al plan. La luz anaranjada del sol del atardecer iluminaba los pasillos del palacio. Celine y las criadas caminaban por uno de ellos. Las criadas se fijaron en lo guapa que estaba la señorita Celine, y Diana pensó que era una fiesta muy importante si le permitían llevar ropa normal. Aunque, en contraste con el brillante y fastuoso atuendo de su hermana, solo era un vestido negro. Mientras tanto, las criadas seguían charlando amablemente con su hermana mayor. Diana recordó cómo tuvo que pedir prestado todo lo demás, excepto su ropa, de la habitación de Vera, pero entonces estaba preparada para cualquier cosa. Ahora le molestaba que toda la atención fuera para su hermana, que parecía haberle robado todo su cariño, su belleza y su vida en general, mientras que a ella solo le quedaba ser una cáscara vacía de sí misma. De repente, todos se callaron y Celine se sonrojó. Una de las criadas se dio cuenta de que delante de ella estaba el teniente Jeffrey Gronedal. La belleza rubia lo saludó de inmediato y añadió que se sentía mucho más segura sabiendo que la custodiaba un hombre así. Le dio las gracias. Mientras tanto, Diana no recordaba dónde había oído ese nombre y se preguntaba si ella también debía saludarlo. De todos modos, se inclinó torpemente. Al mismo tiempo, recordó que se trataba del hijo de un duque, el protagonista de la historia. El hombre, devolviéndole la reverencia, añadió que no había oído su nombre. Diana sabía que en la historia principal él dirigiría el equipo de rescate, pero no recordaba la parte en la que era su guardaespaldas. Antes de que su hermana pudiera responder, Celine dijo que solo era su criada. Pero Diane pronunció el nombre de la familia de Claire a sus espaldas y esperó que eso molestara al menos un poco al demonio. El hombre se avergonzó al principio, pero había oído hablar de las dos hijas de la familia de Claire, así que supuso que ella era la segunda hija. Celine trató de interrumpir su conversación, pero Diana añadió que tenía que quedarse en casa todo el tiempo a causa de su enfermedad, por lo que nunca se habían visto. Geoffrey se alegró de que se encontrara mejor y añadió que las chicas con el pelo negro eran raras en su zona. Preguntó si Diana tenía pareja para el baile de esa noche, lo que confundió a ambas chicas. Por un segundo, Diana se preguntó si realmente le estaban preguntando, pero contestó que estaba libre. Entonces el teniente le pidió permiso para ser su pareja esa noche y le tendió la mano, lo que sorprendió aún más a ambas hermanas. Diana se dio cuenta de que su hermana estaba mucho más guapa, pero el hombre estaba más interesado en conocer a su hermana pequeña. La chica no entendía lo que estaba pasando, porque hasta donde ella recordaba, este chico había sido novio de su hermana desde la infancia. Diana no entendía por qué él estaba interesado en ella, pero ella también quería estarlo, así que le tendió la mano en señal de acuerdo. Las chicas subieron al coche que habían preparado y atravesaron la ciudad cuando el sol estaba a punto de ponerse. Varias avionetas sobrevolaban la ciudad.
Diana estaba mentalmente asombrada por los cazas que veía, y se había olvidado de que la historia estaba ambientada en la guerra. Solo recordaba que se basaba en hechos reales del siglo XIX. Pero solo había visto algo parecido en los museos, incluido el estilo de los edificios y los carruajes que se veían por la ventana. Céline notó el interés de su hermana, como si nunca hubiera estado fuera, lo cual no estaba muy lejos de la realidad. Después de todo, había pasado mucho tiempo. A su hermana mayor le hizo un poco de gracia, pero al momento siguiente, ya estaba preguntando si Diana realmente iba a aceptar la invitación del hombre, porque solo se inclinaba por hacer obras de caridad. Diana pensó que parecía un poco indefensa, y su hermana añadió que le había dicho literalmente al tipo que estaba enferma. La hermana menor se limitó a encogerse de hombros y a decir que ya había aceptado, lo que hizo enfadar a su hermana. A Céline no le gustó ese tono, pero al momento siguiente, el coche se detuvo bruscamente. La hermana mayor intentó preguntar al conductor qué pasaba, pero él no dijo nada. Al momento siguiente, la chica rubia instintivamente comenzó a agacharse lejos del sonido de los disparos. Diana también entró en pánico e intentó salir del coche. Ahora se daba cuenta de que había llegado el momento del secuestro, y entonces su asustada hermana mayor le cerró la puerta, llamándola loca. Céline se sentía más segura dentro del coche que fuera. Pero al momento siguiente, un hombre con gorra simplemente abrió la puerta delantera y se unió al conductor, que se limitó a saludarle cortésmente. El desconocido ordenó al coche que se moviera, y el coche arrancó. Luego se quitó la gorra. Las chicas esperaron en silencio lo que ocurriría a continuación. El hombre se volvió hacia ellas y observó con una sonrisa que eran dos Gelches. El conductor añadió inmediatamente que ambas eran hijas de un almirante. Diana se alegró de haber acertado al principio de la escena del secuestro. Entonces el desconocido preguntó a las chicas, que intentaban no mirarle, cuál de ellas era la hija mayor, lo que asustó de inmediato a Céline. Pero la niña no perdió los nervios y le preguntó entre lágrimas qué quería de su hermana mayor Céline, es decir, Diana. Diana se sorprendió al principio, pero su hermana de mierda le seguía el juego mejor de lo que hubiera podido. El extraño de pelo plateado solo miró a Céline más de cerca y compartió su descubrimiento de que a su hermana mayor le gustaba mentir, lo que inmediatamente hizo que dejara de hablar avergonzada y mirara hacia otro lado. El coche aceleró por la carretera rural y el silencio reinó durante un rato, hasta que el conductor volvió a reducir la velocidad. Un desconocido llamó a Céline, que estaba llorando, le dijo que había llegado, y al momento siguiente la chica salió despedida del coche. Diana se limitó a mirarla desde su asiento, mientras su hermana mayor intentaba averiguar quién era el secuestrador y qué quería de ella. Pero para sorpresa de Diana, resultó que Céline acababa de ser liberada y ya no necesitaba un plan B. La chica iba a representar toda una escena en la que se sacrificaba por su hermana, iba a contarle el amor sin límites de su padre por ella y cómo no sobreviviría a su pérdida. Diana esperaba que con estas palabras conseguiría que los secuestradores se la llevaran, y ahora le daba un poco de pena porque podría haber ganado una recompensa por su actuación. El secuestrador subió junto a ella y ordenó al conductor que condujera. El hombre se dio cuenta de que en los ojos de la prisionera no había ni una sola lágrima por su hermana, parecía no importarle en absoluto. Diana le contestó que no tenía tiempo de preocuparse por nadie más, porque ahora ella corría más peligro. El coche volvió a acelerar por la carretera rural, y la chica trató de mirar en silencio al desconocido. Logró reconocerlo y recordó la descripción del hombre que aparecía en el libro. El hombre tenía un color de pelo raro y un rostro que fascinaba a todo el mundo. Era el duque del imperio progenitor, Noah Rothschild en persona. Diana estaba mentalmente asombrada por los cazas que veía, y se había olvidado de que la historia estaba ambientada en la guerra. Solo recordaba que se basaba en hechos reales del siglo XIX, pero solo había visto algo parecido en los museos, incluido el estilo de los edificios y los carruajes que se veían por la ventana. Céline notó el interés de su hermana, como si nunca hubiera estado fuera, lo cual no estaba muy lejos de la realidad. Después de todo, había pasado mucho tiempo. A su hermana mayor le hizo un poco de gracia, pero al momento siguiente, ya estaba preguntando si Diana realmente iba a aceptar la invitación del hombre, porque solo se inclinaba por hacer obras de caridad. Diana pensó que parecía un poco indefensa, y su hermana añadió que le había dicho literalmente al tipo que estaba enferma.
La hermana menor se limitó a encogerse de hombros y a decir que ya había aceptado, lo que hizo enfadar a su hermana. A Celine no le gustó ese tono. Pero al momento siguiente, el coche se detuvo bruscamente. La hermana mayor intentó preguntar al conductor qué pasaba, pero él no dijo nada. Al momento siguiente, la chica rubia instintivamente comenzó a agacharse lejos del sonido de los disparos. Diana también entró en pánico e intentó salir del coche. Ahora se daba cuenta de que había llegado el momento del secuestro, y entonces su asustada hermana mayor le cerró la puerta, llamándola loca. Celine se sentía más segura dentro del coche que fuera. Pero al momento siguiente, un hombre con gorra simplemente abrió la puerta delantera y se unió al conductor, que se limitó a saludarle cortésmente. El desconocido ordenó al coche que se moviera, y el coche arrancó. Luego se quitó la gorra. Las chicas esperaron en silencio lo que ocurriría a continuación. El hombre se volvió hacia ellas y observó con una sonrisa que eran dos. Bolches. El conductor añadió inmediatamente que ambas eran hijas de un almirante. Diana se alegró de haber acertado al principio de la escena del secuestro. Entonces el desconocido preguntó a las chicas, que intentaban no mirarle, cuál de ellas era la hija mayor, lo que asustó de inmediato a Celine. Pero la niña no perdió los nervios y le preguntó entre lágrimas qué quería de su hermana mayor Celine, es decir, Diana. Diana se sorprendió al principio, pero su hermana de mierda le seguía el juego mejor de lo que hubiera podido. El extraño de pelo plateado solo miró a Celine más de cerca y compartió su descubrimiento de que a su hermana mayor le gustaba mentir, lo que inmediatamente hizo que dejara de hablar avergonzada y mirara hacia otro lado. El coche aceleró por la carretera rural y el silencio reinó durante un rato, hasta que el conductor volvió a reducir la velocidad. Un desconocido llamó a Celine, que estaba llorando. Le dijo que había llegado, y al momento siguiente la chica salió despedida del coche. Diana se limitó a mirarla desde su asiento mientras su hermana mayor intentaba averiguar quién era el secuestrador y qué quería de ella. Pero para sorpresa de Diana, resultó que Celine acababa de ser liberada y ya no necesitaba un plan B. La chica iba a representar toda una escena en la que se sacrificaba por su hermana, iba a contarle el amor sin límites de su padre por ella y cómo no sobreviviría a su pérdida. Diana esperaba que con estas palabras conseguiría que los secuestradores se la llevaran, y ahora le daba un poco de pena, porque podría haber ganado una recompensa por su actuación. El secuestrador subió junto a ella y ordenó al conductor que condujera. El hombre se dio cuenta de que en los ojos de la prisionera no había ni una sola lágrima por su hermana, parecía no importarle en absoluto. Diana le contestó que no tenía tiempo de preocuparse por nadie más, porque ahora ella corría más peligro. El coche volvió a acelerar por la carretera rural, y la chica trató de mirar en silencio al desconocido. Logró reconocerlo y recordó la descripción del hombre que aparecía en el libro. El hombre tenía un color de pelo raro y un rostro que fascinaba a todo el mundo. Era el duque del imperio progenitor, Noah Rothschild en persona. Aún así, Diana tuvo que hacerse la despistada e intentó averiguar quién era el secuestrador. Él se limitó a mirarla dulcemente y a decirle que era su salvador. La chica no entendía qué tontería era aquella, pero el hombre añadió que tenían previsto secuestrarla hoy, así que se iría con él. Diana se preguntó cómo un secuestro podía ser al mismo tiempo un rescate. Recordó que debía serlo, aunque la sonrisa del desconocido era un misterio para ella. En un momento dado, el hombre de pelo plateado miró hacia la carretera y dijo que los estaban alcanzando. Se inclinó hacia el conductor y le dijo que se suponía que la rubia era el cebo, pero el conductor replicó que el plan no parecía funcionar. El conductor trató entonces de apartarse del coche que tenía delante, pero el hombre de pelo plateado le recordó que sus coches Benner eran ridículos. El conductor no pudo sino darle la razón y se alegró de que el propietario hubiera preparado otro vehículo de antemano. Para sorpresa de Diana, incluso pareció empezar a presumir en esta situación, contento de que fueran en el modelo más rápido. Las puertas de los coches de los perseguidores se abrieron, y bajaron hombres armados. Diana reconoció a uno de ellos como el teniente Gronendal, que parecía haberles estado siguiendo todo el tiempo. El secuestrador ordenó al conductor que diera un rodeo en cuanto bajara del coche. El hombre abrió la puerta y pidió a la chica que saliera con cuidado. Diana pensó que la iban a utilizar como cebo y no quería que aquello acabara así. Pero el desconocido ya le había rodeado el cuello con el brazo, escondiéndose detrás de su cuerpo.
Por el rabillo del ojo, vio que la otra mano del desconocido sostenía una pistola que le apuntaba directamente a la cabeza. El secuestrador saludó cortésmente al teniente y felicitó al perseguidor por haber llegado hasta aquí. Jeffrey conocía al hombre y no sabía qué demonios estaba pasando. El conductor obedeció la orden y se alejó, mientras la chica intentaba comprender qué demonios estaba haciendo Noah. Como si le leyera la mente, susurró una disculpa y dijo que no iba a disparar en ningún caso. Le gritó al teniente que probablemente no quería recuperar a la chica con un agujero en la cabeza. Y por la expresión de la cara de Jeffrey, tenía razón. Al momento siguiente, el ayudante del teniente gritó que estaban rodeados y sonaron disparos que obligaron a los hombres a agacharse detrás de sus coches. Pero Jeffrey les ordenó que no devolvieran el fuego porque los atacantes tenían un rehén. Y mientras todos estaban ocupados disparando, Noah ya se alejaba a toda prisa con Diana en brazos. El camino estaba apenas iluminado por el borde de la luna temprana, pero el hombre caminaba confiado con la chica en brazos y en un momento dado ella le pidió que la bajara. Pero Noé le contestó que ya casi habían llegado y ya se veía un coche a lo lejos en el que viajarían el resto del camino. Al subir, Diana pensó que esos coches eran demasiado caros en estos tiempos de guerra y aunque se preguntaba cuánto había costado. Pero eso no importaba ahora. El hombre sugirió que la prisionera durmiera, porque llegarían solo cuando amaneciera. La chica pareció estar de acuerdo, pero en su mente definitivamente no iba a hacer algo así durante su secuestro. Ahora estaba sentada junto a aquel desconocido sonriente y no sabía qué esperar, porque todo había salido completamente distinto a lo que ella esperaba, pero al mismo tiempo el secuestro había sido un éxito. En algún momento, Diana abrió los ojos y se sorprendió al comprobar que se había quedado dormida. El secuestrador se dio cuenta de que dormía demasiado profundamente para alguien que acababa de ser secuestrada. La chica no tenía nada que decir. Había bajado la guardia, pero se sentía aliviada porque por fin había conseguido salir de aquella horrible casa. Ahora intentaba concentrarse en fingir ser una víctima que había sido secuestrada contra su voluntad. Noah ya había salido del coche e intentaba ayudar a la chica a salir. Diana le ofreció la mano, pero le preguntó dónde estaban. El hombre le contestó que habían llegado al lugar donde encerrarían a su hermosa chica. Y Diana volvió a agarrarle la mano y añadió, asustada, que su padre estaría muy preocupado. Pero en realidad, le repugnaba más que su captor la llamara guapa. Noah insistió en que saliera del coche y ella le cogió la mano a regañadientes, pero en su mente solo tenía miedo de su pistola. Condujeron hasta un pequeño palacio de 2 plantas, y así empezó la pequeña y perfecta vida de Diana en cautividad. Al día siguiente, en medio de una mansión vacía, la niña ya se sentía muy feliz. Se envolvió en una manta y se sintió increíblemente acogedora. Y a los pocos días de su secuestro, comía 3 deliciosas comidas al día y dormía en una cama calentita. Tenía una habitación limpia, distinta de aquella en la que se había despertado, y muchos libros. Diana incluso aprendió a jugar al ajedrez, mientras que su secuestrador parecía completamente desinteresado y solo la visitaba de vez en cuando. Para la chica, esta situación era simplemente perfecta, solo que todos sus libros eran demasiado complicados cuando ella quería leer algo fácil y sencillo con lo que relajarse. Ella sabía exactamente lo que quería y alcanzó la cuerda que hizo sonar el timbre de la criada. Más tarde, su nueva criada pelirroja, Molly, le trajo las novelas románticas que quería. Esta criada también parecía dura, pero ayudaba cuando se lo pedían, así que Diana se acordó de darle las gracias. Uno de los libros la confundió un poco, porque el título era sobre un duque adinerado. Molly añadió que los libros pertenecían a una de las criadas y se marchó sin más, cerrando la puerta tras de sí. Diana supuso que tenía en sus manos algún tipo de fantasía dinámica, a diferencia de la novela que había pedido, pero decidió no juzgar un libro por su portada. Mientras se dejaba caer cómodamente en la cama con el libro, se interesó no obstante por el capítulo dedicado a los matrimonios concertados, y así pasó todo el día. Se durmió con el libro, y cuando volvió a abrir los ojos, su captor estaba sentado a su lado. Noah hojeó el libro y decidió que a la chica le gustaba este género. Ella aún no estaba del todo despierta y no entendía lo que estaba pasando, porque el duque estaba leyendo un libro sobre el duque. De repente se despertó de un tirón y se incorporó bruscamente. Diana se sonrojó y le aseguró que no era lo que parecía, e inmediatamente trató de arrebatar el libro de la mano de Noah,
pero en lugar de eso lo derribó sobre la cama. Mirándola a los ojos, le dijo que la chica estaba demasiado cerca. Diana se apartó de inmediato. No entendía qué hacía él aquí, aunque era una prisionera, pero era demasiado invadirla así. Pero el hombre de pelo plateado dijo que la chica se le había caído encima y que no podía negar su belleza. Diana no pudo articular palabra. Noah añadió que quería comprobar algo. Su cara se acercó a la sorprendida Diana, que preguntó asustada qué quería comprobar, pero su mano se deslizó más allá de ella hacia su chaqueta, lo que por un segundo la hizo calmarse. Pero en el mismo momento, oyó el sonido de un revólver amartillado, y parecía que el hombre se había vuelto loco, apuntándola con la boca del cañón. Diana sugirió que no valía la pena comprobar si la bala la mataría, y le rogó que no lo hiciera. Noah no lo dudaba, pero hoy la chica reaccionaba con normalidad, a diferencia del día en que la había secuestrado. Le parecía que entonces la prisionera había parecido casi feliz, lo que confundió a Diana. Empezó a bajar el arma y la colocó en la mano de la sorprendida muchacha. Noé llamó a Diana su princesa y le prometió que podría escapar si le disparaba. Diana hizo girar el arma entre sus manos y pareció comprender lo que él quería comprobar. Estaba segura de que la pistola estaba descargada, pero cuando comprobó el cañón de la pistola, encontró las 6 balas todavía en ella, lo que solo significaba que este tipo estaba loco. Noah se inclinó y le explicó que solo tenía que sostener el arma firmemente en sus manos y poner su dedo índice en el gatillo. Añadió que después de eso, apuntar y apretar el gatillo, colocando la mano de la chica y la pistola contra su cabeza. Noah le soltó la mano y añadió que debería ser fácil. Asustada, Diana no entendía qué quería de ella. Decidió si disparar o no, pero si apretaba el gatillo, sin duda sería peor. La chica saltó lejos del hombre, sosteniéndolo a punta de pistola, y dijo que no quería matar a nadie. Noah solo apoyó la cabeza en su mano y descubrió que tenían una pacifista. Pero Diana ya había salido corriendo de la habitación, gritando que era una persona normal. Miró hacia atrás y deseó haber facilitado mucho las cosas, pero eso habría requerido que Noah corriera tras ella. Volchó. En medio de una noche de luna en algún lugar del bosque, Diana descubrió que su captor había decidido tomarse su tiempo para seguirla y que ya temblaba de frío. Hacía tiempo que el sol se había puesto y los gritos de los cuervos en algún lugar detrás de ella hacían que el lugar fuera cada vez más espeluznante. Ahora la muchacha estaba asustada por siluetas fantasmales y encima estaba nevando. Parecía un día perfecto para morir en medio del bosque. Pero al momento siguiente, oyó los pasos de alguien detrás de ella y sin dudarlo, apuntó su revólver en esa dirección. Noah notó que Diana parecía confundida y se ofreció a ayudarla. Ella no sabía si hablaba en serio, pero notó en su mano un rifle en la mano. Ella bajó el rifle y suspiró pesadamente, decidiendo ser más cuidadosa con este hombre. Diana se le acercó sola, y Noah la llamó buena chica, tocándole un mechón de pelo. Diana le preguntó qué quería el hombre de ella, porque al principio parecía querer que se marchara y ahora estaba allí de pie con una pistola, probablemente para matarla. Pero en respuesta, Noah la envolvió con su abrigo y le aseguró que estaba aquí para mantenerla con vida porque había lobos en el bosque. Diana miró a su alrededor, preguntándose por qué le había permitido correr hasta ese lugar, y Noé se dio cuenta de que seguía sin llorar. De repente le pidió que le prometiera que no le dejaría. Si alguna vez tenía la oportunidad, Diana no entendía de qué le hablaba porque primero le permitió marcharse, convirtiéndolo en una amenaza para su vida, y luego le pidió que hiciera esto. Cuando llegó a la mansión, Diana estaba sentada con una taza de té envuelta en una manta. Noah le preguntó cariñosamente por qué estaba tan alterada. Porque simplemente quería transmitirle que si escapaba, simplemente moriría en el bosque. Estas palabras no hicieron más que enfadar a Diana, pero ella le pidió con calma que la próxima vez se lo dijera de una forma normal y madura. A lo que Noah añadió que la experiencia de la vida real es la mejor manera de aprender. Diana dejó la taza sobre la mesa y le aseguró que para ella no era así, pidiéndole que en el futuro utilizara las palabras. Noah dijo que lo había tenido en cuenta y prometió conseguirle algo, pero que podía quedarse aquí. Diana dijo que necesitaba dormir y Noah prometió dejarla. La chica cerró los ojos felizmente y se dejó caer sobre la almohada. No veía la hora de dormirse. Las palabras de Noé cambiaron su expresión y prometió verla mañana.
De repente, se levantó y le preguntó al secuestrador sobre su regreso al día siguiente. Y él pareció preguntarle con tristeza si prefería no hacerlo. Diana no supo qué decir y se limitó a decir que no se trataba de eso. La puerta se cerró y ella volvió a hundirse en la almohada. En la historia que había leído, aquel hombre había sido completamente diferente. Ahora le parecía que disfrutaba burlándose de ella y no tenía más remedio que aceptarlo. Pero resultó que no había nada de qué preocuparse, porque el duque no apareció al día siguiente ni en una semana. Así que Diana era libre de hacer lo que quisiera. En algún momento le informaron de la decisión de su padre. Resultó que no tenía intención de negociar la liberación de su hija. Diana no se sorprendió y siguió bebiendo su té. Pero ella ya tenía una respuesta a este curso de los acontecimientos, y dijo que ese era el camino de su padre, que probablemente quería utilizar su muerte para sus propios fines. El que hablaba era Vincent, era el secretario personal del duque y ahora no dejaba de mirar a la chica. Al sentir su intensa mirada, Diana le devolvió la mirada. El hombre se dio cuenta de que los rumores eran ciertos, porque ni siquiera ahora había una sola lágrima en los ojos de la chica, ni siquiera cuando se enteró de que la habían dado por muerta. Se preguntó por qué todos querían verla llorar tanto, pero como respuesta se limitó a encogerse de hombros. Vincent añadió que el duque llegaría pronto, y Diana decidió no derramar ni una sola lágrima, ya que todos la estaban esperando. La noche ya había caído. Estaba leyendo otro libro y se encontró pensando que el duque no había llegado. Supuso que algo había sucedido, pero por otra parte era mejor para ella. De repente la puerta se abrió y apareció Noah. Dijo que había venido a tener la conversación madura normal que ella había pedido. Pensó que Diana era inútil para su propio padre, y la chica estaba dispuesta a continuar el juego. Ella dijo que no podía hacer nada al respecto y, si su padre decidía utilizarla de esta manera, entonces era su destino. Diana continuó sus pensamientos sobre la muerte en voz alta, pero Noé parecía demasiado impaciente, así que le dio su palabra. El hombre le aseguró que no estaba en su educación hacer daño a alguien que estaba cooperando. Pero la chica le recordó todas las armas que siempre llevaba consigo. Noah también tenía una respuesta para eso, porque no le había hecho ningún daño, y sus verdaderos métodos eran mucho más sofisticados, y si ella quería, podía enseñárselos. A Diana le dio vergüenza rechazar la oferta. Ella solo quería saber a qué se refería exactamente cuando dijo que quería comprobar algo la última vez. El hombre respondió que solo quería comprobar su inteligencia y capacidad de aprendizaje, lo que sorprendió a Diana. Ella respondió que era normal y que no había nada que comprobar. Noah tenía una opinión diferente, porque cuando a una persona le dan una pistola, no se molesta en comprobar si está cargada. La gente simplemente la coge y dispara a su objetivo. Diana se dio la vuelta, diciendo que podía pensar lo que quisiera. Pero Noé se dio cuenta de que su princesa era en realidad bastante inteligente, y estaba seguro de que tenía razón. Repitió su pregunta. Necesitaba saber si la chica estaba realmente dispuesta a sacrificarse de esa manera. Volchint. Hubo silencio entre ellos durante un rato. Diana respondió afirmativamente a la pregunta, aunque en realidad no quería hacerlo. De hecho, solo le gustaría vivir con tanta comodidad. Mientras la muchacha estaba absorta en sus pensamientos, Noah le echó por encima la bufanda con la que había venido y le preguntó si le gustaba. En su opinión, era aún menos útil que esa prenda. Diana replicó que, si eso fuera cierto, ella habría muerto hacía tiempo. El hombre replicó que no había tenido intención de matarla y que ella no le había disparado cuando tuvo la oportunidad. Ahora Diana no entendía qué quería de ella. Tal vez era más valiosa viva. Noah dijo que en realidad había salvado a una princesa de verdad, a lo que Diana contestó que ella no era una princesa y que no tenía ni una sola gota de realeza en su sangre. Pero el hombre añadió que su princesa no parecía querer huir de él, aunque Diana insistía en que sí quería marcharse. Esto incluso empezó a divertir a Noah, porque parecía no entenderlo. Entonces él se lo explicó, porque solo el primer día la retuvieron por la fuerza, y los demás días todas las puertas estaban abiertas. Pero por alguna razón Diana no lo sabía, y no lo sabía porque no había intentado abrirlas, y ahora no sabía cómo negarlo. Noah la cogió de la mano y le pidió que dijera su nombre. Diana intentó decir algo con incredulidad, pero el hombre siguió diciendo su nombre, esperando a que ella lo dijera. Intentó averiguar si realmente iba a matarla, y él le aseguró que comprendía su genuino deseo de salvar su vida sin mostrarlo.
Diana le recordó sus propias palabras de que la mataría si huía. Pero Noé le pinchó la mejilla con el dedo y le recordó que lo que él había dicho en realidad era que ella no tenía por qué morir si se quedaba aquí. El hombre le aseguró que no era solo una promesa, y que realmente se preocupaba por ella. A Diana todo esto le pareció contradictorio y sintió que estaba en manos de un auténtico psicópata. Después de aquel día, siempre le pedía que se marchara, pero Noah no la escuchaba. Un día se dio por vencida y pidió que la dejaran pasear un rato. A Noah no le importó, y la chica pensó que no era nada, porque llevaba mucho tiempo en casa. Diana y su criada salieron al patio de la mansión nevada. Ella disfrutaba del sol y deseaba poder salir más a menudo. Resultaba que este bosque era mucho más hermoso de día. Pero por el rabillo del ojo, Diana notó un destello entre los arbustos, e inmediatamente recordó el arma que Noah le había apuntado, y era el mismo destello. Antes de que pudiera pensar, Molly le ordenó que se tirara al suelo, tirándola al suelo. Mientras tanto, en la finca de Claire, Gronendal estaba reuniendo sus pensamientos. No podía creer la negativa del almirante a traer a su hija a casa. No parecía la decisión de un verdadero soldado. Recordaba el rostro de Diana, a la que solo había visto una vez, pero quería encontrar a esa pobre niña. El hombre se quitó la gorra y cruzó la puerta. El almirante Claire quiso saber el propósito de su visita, y Gronendal le informó sobre la situación actual de su hija. Dijo que, a pesar de la negativa a negociar, su vida no corría peligro. El teniente preguntó por qué el padre no quería salvar a su hija, pero le respondieron que no era tan sencillo. El almirante llegó a preguntarle si habría hecho algo para salvarla. Jeffrey le aseguró que estaba dispuesto y obligado a salvarla, a pesar de que la niña había sido secuestrada delante de sus narices. Pero el almirante le tranquilizó, diciéndole que no debía hacer eso, porque el plan de evacuación ya había sido no solo puesto en marcha, sino también activado. Varios hombres, dirigidos por el capitán Miller, ya habían sido enviados al lugar indicado. Pero Gronendal volvió a prometer que iría él mismo si fracasaban. Pero el rostro del almirante solo esbozó una sonrisa.